Para quienes se suman a la sintonía, les queremos indicar que este es el programa Diálogo. Lo transmitimos a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, la televisión y nuestra página web. La radio con sus frecuencias en todo el país, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria. A través del internet también nos proyectamos en www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito nos sintonizan en canal 42, en Guayaquil canal 22 y en Cuenca canal 27. Cumplimos con lo que habíamos anunciado para esta última parte del programa y no por último menos importante, siempre importante como los demás segmentos. Recibimos al doctor Luis Cifuentes, él es miembro de la Academia del Observatorio Ciudadano de Discapacidad y Derechos. Vamos a conversar también, como lo habíamos advertido, doctor Cifuentes, sobre cómo se han ido implementando los derechos en favor de las personas con discapacidad y cuánto se ha ido cumpliendo. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. En primer lugar, permítame felicitarles por el programa. Gracias, porque doctor. Esto nos alienta mucho en cuanto a poder difundir un poco la problemática y buscar soluciones. Tengo que hacer énfasis y agradecer a la invitación que nos hiciera la asociación Unámonos que preside el señor Díaz y que es parte del observatorio, que inclusive como médico y representante de la Sociedad de Médicos de Rehabilitación firmamos el acta constitutiva. O sea, la Sociedad de Médicos, Fisiatras, Rehabilitadores, somos parte del Observatorio Nacional. Detalle importante. Entonces, gracias, doctor. Con esa circunstancia dialogamos, conversamos con el señor Díaz y nos propusimos justamente hacer un análisis de cómo está la situación de los derechos de las personas con discapacidad. Con un pequeño antecedente que vale la pena mencionar, soy médico especialista de 4º nivel, tengo a mi cargo la sociedad, pero además he colaborado en varias circunstancias desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista de elaboración de normativas. Entonces, no era para nosotros ningún problema el poder colaborar. Cuando dialogamos sobre los temas, justamente pensamos que lo mejor era analizar la parte de los derechos. ¿Cómo están esos derechos y cuáles son los más importantes, doctor? Lo digo yo, la importancia para la cuestión de discapacidad y de las personas con discapacidad, diría yo que los que se han analizado y los que están ya normatizados. Muy bien. Digamos, por ejemplo, salud es importante, porque como usted bien lo hizo ya notar, no hay discapacidad sin enfermedad, ¿no es cierto? Y por el otro lado, educación, no se puede negar la importancia que tiene, sobre todo en la parte de los niños con discapacidad, el niño ciego, el niño sordo, el niño con parálisis cerebral infantil. Necesitan cierto tratamiento especial desde el punto de vista educativo. Por eso el gobierno, con mucha razón, ha propuesto y está ya vigente la educación inclusiva, ¿no es cierto? Y aparte de eso, ¿para qué se prepara el ser humano? Se prepara para trabajar, para producir. Y esto de no producir es justamente una carga al Estado, que el Estado tiene que absorber para poder solventar problemas de la familia. Entonces a la persona con discapacidad hay que verle siempre como una persona en lo integral de la palabra, ¿no es cierto? Que tiene necesidades de salud, de educación, de trabajo, de bienestar, que porque por la discapacidad necesitan una ayuda especial. Si así es cierto, pero hay que por darles. ejemplo, una persona amputada necesita una prótesis, necesita, ¿no es cierto? Un niño con parálisis cerebral necesita un aparatito ortopédico, necesita una intervención quirúrgica, etcétera. Es una cosa especial. Y un Estado que está obligado a dar precisamente esta atención en las diversas materias, y no se diga para las personas con discapacidad en el campo de la salud y de la educación. ¿Cómo se está comportando el Estado con su respuesta en esta materia, doctor? Bueno, desde mi punto de vista como especialista y como médico, ex director del Hospital Eugenio Espejo, todo lo que usted quiera en el campo de la medicina, soy médico académico, el único médico fisiatra dentro de la Academia de Medicina, que es una academia un poco reducida, que es para quienes ahí hemos producido partes científicas como libros, revistas,
hemos sido docentes, etc. Entonces digo, viéndolo desde esa perspectiva, yo creo que el Ecuador ha dado unos pasos tremendamente importantes hacia adelante en campo de la discapacidad, es innegable. El liderazgo de Lenín Moreno en el campo de la discapacidad fue muy importante para nosotros y ponernos al frente de muchos países. Sin embargo, ¿cómo está actualmente? Pienso yo que está con algunos resquebrajamientos de lo que hizo Lenín Moreno. Por ejemplo, no se ha logrado todavía cuantificar la discapacidad en el país. CONADIS nos dijo en el 2002 que hay 1.234.000 personas con discapacidad. Eso nos dijo CONADIS. Ahora con la Fundación Manuel Espejo, resulta que son solamente 628. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las personas que hicieron la calificación última no eran especialistas, fisiatras, médicos especialistas en el problema de la discapacidad. Que es cierto, se rescató a aquella población olvidada de las personas con discapacidad que además tenían niveles de pobreza por debajo de los quintiles adecuados. Obviamente que es una labor tremendamente importante. Por otro lado, la persona con discapacidad necesita las ayudas técnicas, que es uno de los rubros o uno de los capítulos, artículos que están dentro de la ley, la ley orgánica de discapacidades y también en los convenios internacionales. Se propuso, y esa fue una propuesta personal, que se hagan unos talleres para producir estos aparatos. Bien, se hicieron 3 centros de producción, pero hasta ahora no vemos el efecto. Sí se están haciendo prótesis, pero las prótesis para determinado nivel y para determinado grupo de personas. No se ha expandido, no se ha obligado para que esos talleres que costaron algunos millones, ¿no?, produzcan para la población que está necesitando. Que no baje el ritmo, ¿no? Que no baje el ritmo aquel que impulsó la misión Manuela Espejo, exacto, que impulsó la vicepresidencia de la República, que impulsó el propio gobierno central, representante máximo del Estado ecuatoriano. Sí. Que no se detenga ese ritmo. Había preocupación cuando se trataba el tema de la discapacidad, doctor, sobre la apertura que también deben tener los gobiernos, las localidades, el que se facilite el acceso de las personas con discapacidad, no únicamente hacer una rampa, no únicamente poner un ascensor, no únicamente tratar de ayudarle a subir a un bus, sino darle mayor facilidad en las distintas localidades. ¿Cuánto de esto ustedes han podido medir y qué resultados han encontrado? El tema está dentro de lo que actualmente inclusive ya se ha establecido, como dijo el señor Díaz, con una firma de la señorita ministra de Salud en Ginebra, el 21 de mayo del año pasado. Ahí se estableció, después de muchas asambleas de la Organización Mundial de la Salud, se establecieron 3 parámetros importantes. ¿Cuáles son los objetivos? El primer objetivo del plan mundial que debe implementarse en el país de la brevedad posible es procurar que las estadísticas sean idénticas a nivel mundial. Porque, una medición general, una medición. ¿Qué es lo que piensa, qué es lo que debe calificarse como una presencia universal? Perfecto. ¿Cuál es el concepto de la persona con discapacidad? Muy claro. Ajá. Por eso ya actualmente hablar de que tenemos con el Código Internacional de Enfermedades tantas personas con discapacidad no es adecuado, porque la persona con discapacidad no es enferma, dejó de ser enferma, tiene una circunstancia especial de tener una discapacidad. Entonces, eso le tiene que primeramente ubicarle a las personas que necesitan, por un lado, rehabilitación, por otro lado, oportunidades de empleo, por otro lado, oportunidades de educación, por otro lado, seguir con el cuidado de su salud, es decir... Muy bien, una medición global. Una medición global que se llama Código Internacional de Funciones y Discapacidades, que está ya vigente desde hace 8 años en otros países. Vea usted. Ya, ese es un objetivo. El otro. El otro objetivo es justamente el desarrollar infraestructura. Ya. Porque si usted ve, tenemos 23 centros de rehabilitación, aparentemente 23 en el país, pero la mayoría están concentrados en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y hay partes del país que no tienen todavía servicios de rehabilitación. Pero también hay que pensar
que hay que hacer una gradación, una nivelación. Un hospital como el Eugenio Espejo obviamente necesita un centro de rehabilitación complejo, pero un centro de salud necesita por lo menos un área física y con unos implementos básicos para que pueda desarrollar una actividad en el barrio, en la zona en donde está funcionando. Muy bien. Es decir, que hay que la infraestructura estudiarle de acuerdo con la población que necesita, implementarla adecuadamente y no hacer gastos enormes en cuanto se refiere a apoyo. Yo quiero un centro de rehabilitación en tal parte, póngale, ¿no? Hay que ser en base a un estudio real. Específicos. Muy bien. Infraestructura, segundo objetivo. ¿El tercero? Objetivo. El tercero justamente ya tiene que ver con el tipo de atención en salud, fundamentalmente. Porque se habla de prevención, se habla de promoción, se habla de atención médica, se habla de atención de rehabilitación, etc. Pero en el Ministerio de Salud Pública consideramos que se ha transversalizado. En la parte de prevención de discapacidad está también en prevención de accidentes, prevención de otras cosas, pero no de discapacidades en sí, porque las discapacidades tienen muchas causas. Y una de esas, fundamentalmente, acabamos de ver en televisión, que científicamente en el Ecuador existen 1.900 posibilidades de discapacidad por enfermedades genéticas. Entonces, y hay que investigar, hay que hacer investigación, hay que hacer estadísticas adecuadas y hay que orientar las políticas de acuerdo con resultados, ¿no es cierto? Y no distraer, ¿no? Porque usted acaba de decir que se distrae la atención que está especializada para la persona con discapacidad en otros menesteres. Más bien concentrar esa atención, especializarla para que la persona con discapacidad se sienta bien atendida. Todos estos objetivos están en camino de cumplirse en el país. ¿Cómo motivarle, les decía hace un instante, no solamente al Estado central, sino a los gobiernos descentralizados para que también participen de estas iniciativas y de estas atenciones? Claro. Uno de los caminos, una de las estrategias que digamos, pretende la Organización Mundial de que se implementen a nivel nacional en todos los países es la atención con base comunitaria. Es decir, capacitar a la comunidad primero para que se culturice respecto a su actitud con la persona con discapacidad. Capacitarle a la madre, capacitarle a la familia para que pueda manejar a la persona con discapacidad en su domicilio. Porque imagínense lo que es, por decir algo, aquí en el Eugenio Espejo tenemos un lindo servicio de rehabilitación, pero si hay uno por Chaguarquingo, ¿cómo llega hasta acá? Acaban de hablar de los problemas de transporte, ¿no es cierto? Se acaba de ver las circunstancias cómo están. Entonces, y si falta 3 veces al servicio de rehabilitación, ya no puede entrar más, no puede ser. Y estamos hablando de la ciudad capital. Entonces, imagínese usted esta situación en sectores rurales. Entonces, el programa... Nos queda un minutito. Sí, un mensaje final para nosotros ya despedir este programa, doctor Cifuentes. Yo pienso que la política de Estado respecto a la discapacidad tiene que ir para adelante, primero. Y esto lo conseguirá única y exclusivamente, digo yo así, desde un punto de vista profesional, empleando lo que la ley dice y la Constitución, empleando gente especializada y no improvisada. Porque si usted va ahorita a pedir que le califiquen a una persona con discapacidad, califica desde el portero, porque les han hecho hacer cursos de capacitación para la calificación hasta la gente del hospital de otros niveles. Tienen que capacitarle al médico, al terapista, a la enfermera, al trabajador social. Entonces, buscar el talento humano capacitado en una infraestructura adecuada, distribuir adecuadamente las funciones y hacer que la persona sea mejor tratada. Muy bien, y a eso se suma lo que usted decía hace un instante, doctor Cifuentes, el compromiso de uno como ser humano.
si nosotros no hacemos de manera particular lo que tenemos que hacer, ¿con qué calidad moral vamos a exigir a los demás? Gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Cifuentes, miembro de la Academia del Observatorio Ciudadano de Discapacidad y Derechos. Recuerden la próxima semana estas primeras jornadas de inclusión en favor de la discapacidad. Y recuerden también que todos somos parte de la solución para cuando tenemos que enfrentar aquellos problemas que nacen por la desatención a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también al señor William Díaz. Le deseamos suerte en estas primeras jornadas. Gracias también, señoras y señores, a ustedes. Esto ha sido Diálogo. Lo hemos transmitido por la radio, la televisión legislativa y el internet. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.